Entonces, ¿Cómo, profe? para los que acaban de entrar, tienen 5 minutos, ¿sí? Para buscar qué estaba pasando en el mundo y mandarme por chat un acontecimiento, ¿sí? De qué cosas estaban sucediendo. Ahí pongo unas ideas con unas fotos, pero por favor en el chat necesito que me lo manden. Me dicen, estaba pasando tal cosa y no me copien de internet, sino simplemente me cuentan. Ya sé que- Profe, ¿qué está pasando en esas fechas? Se mira una guerra. Durante esas... Si ya estoy en 1914, o sea, no 1914 la fecha, Ujú, parece como si fuera la Primera Guerra Mundial. ujú, sí. Y precisamente, sí, era la Primera Guerra Mundial. El micrófono encendido. ¿Qué? Precisamente era la Primera Guerra Mundial. Entonces, porfa, esto que estoy subrayando acá es lo que tienen que hacer en este momento. Decía que tenía encendido el micrófono. Dígame. Eso es lo que necesito. No sabía que tenía encendido el micrófono, me había olvidado de apagar. Eso es lo que necesito. Porfa, escriban en el chat. Sí, son 5 minutos. Y lo que ustedes me pongan en su nota de participación. Entonces, busquen, ya les quedan 4 minutos, qué estaba pasando en esos momentos en el mundo. Ahí le doy algunas ideas. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, y me escriben en el chat simplemente algo que estaba pasando. Ahí les doy ideas con las imágenes que ven. Aló, buenos días, hablo con Gracie. Con Mariel. Ah, bueno, Mari, ¿cómo estás? Soy tu profesora Daniela. Buenos días, mi amor, bien, bien, gracias. Llamo, ahorita me pasó tu mamá para llevar una información. No, pero lo que observamos en las imágenes tenemos que escribir algo de la nota de participación, algo así. Buscar noticias sobre este periodo, De lo que está pasando. en estos tiempos, en estos años, Mm. en el mundo. Pero es corto, o sea, solo me dicen como qué está pasando, un acontecimiento, no tienen. ¿Sí? Profe, la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde es que había comenzado? ¿En qué año? ¿En el 14 o en el 13? Esta es la primera. En el 39, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, perdón, en la el- Primera Guerra Mundial ocurre ahí. la primera, muy bien, ocurre en estas fechas, ¿sí? En Europa. En el chat no. 1914, Lo otro es que te ajá, aparece a 1917. Estas fotos de esta gente que vemos están en una trinchera, ¿sí? Las trincheras fueron muy conocidas. ¿Por qué? Porque era, digamos, el lugar en que se pelearon estas batallas. Cavaban bajo tierra, como ustedes pueden ver, el acontecimiento cubrirse. en estos momentos, ajá, para cubrirse. Pero ¿qué pasó? Pues una guerra donde hubo muchísimos muertos. Habían muchísimas enfermedades en esos lugares porque tenían que vivir súper hacinados. Además, imagínense donde cayera una granada allí, pues reventaba todo el mundo. Y en esta guerra empiezan a usar muchos gases, ¿sí? Entonces uno ve cómo esta guerra es muy conocida como la guerra de las trincheras y se asocia mucho pues a bombardeos. Por primera vez usan aviones en las guerras, bombardean. Además de eso, ¿a qué hará alusión estas imágenes? ¿Sí? Hay banderas rojas. Este es Vladimir Lenin. No sé si alguien haya oído hablar alguna vez de Lenin, personaje muy importante en la historia. Y en 1917, ¿sí? Acá se habla de muchas cosas: socialismo, democracia, ¿sí? Entonces, muy bien a los que me dicen que Primera Guerra Mundial, pero también importante conocer qué estaba pasando en 1917. ¿Por qué? Porque iba a tener mucha inferencia en lo que se venía en la historia de Colombia. Hay una revolución. ¿Alguien se imagina dónde hay una revolución? Acá hay un señor con un martillo gigante.
así rojo. Ay, Dios mío. ¿Y bolsas de qué? De France. No, mentira. Puede ser, Ah, no. ya reclamaste las Un sitio que se volvió comunista, ¿sí? Un lugar en el mundo que se vuelve comunista después de ese momento. Sí, se vuelve en la Unión Soviética. ¿Alguien sabe dónde queda la Unión Soviética? Lo que fue la Unión Soviética. Rusia y varios países. En el 91, yo creo que fue que se disolvieron, que sí, disolvieron. Entonces, en el 17 nace la Revolución Rusa, ¿sí? Y la Revolución Rusa que busca romper con esas cadenas de que haya un emperador, de que haya una persona en el poder, y pues la idea que tienen es que ahora los que van a gobernar son los trabajadores, ¿sí? Y los medios de producción, o sea, las máquinas, las empresas, demás, debe pasar a ser propiedad colectiva de todas las personas. Disculpe, ahí matan a los romanos. Ahí acaban, sí, es la película. Se escucha cortado. Listo, gracias por la información. Entonces, ¿me puede ayudar a leer? Bueno, yo lo voy a Kenny, por favor. Ustedes también háblenle, por favor, a los dos profes. Listo. Sí. ¿Desde el inicio? Sí, por Bueno. En resumen, de las primeras 2 décadas del siglo XX. Concentración de la tierra en Colombia. Economía cafetera. Venía de décadas antes y permitió juntar un grupo de personas con poder mayoritario y presentar necesidades nacionales. Las haciendas. Las enormes extensiones de tierra eran fuente de riqueza, de prestigio social y de poder político. Empieza la urbanización, aunque incipiente, lo que muestra un inicio de cambio de país agrícola a uno con miras hacia la industrialización. Educación determinada por los postulados de la Iglesia Católica. Alto índice de analfabetismo en el país. Periodos sin guerras civiles y de acuerdos políticos. Poca industria ni desarrollo en infraestructura. Muchas gracias. Entonces, como vemos, hay poco movimiento, ¿sí? O sea, empieza a haber un poco movimiento de la economía comparado a lo que venía el siglo anterior, pero es muy ligero. Se mantiene un país donde la tierra es de muy pocos, en unas haciendas, y donde el que tenga mucha tierra tiene prestigio social y poder político. ¿Ustedes creen que eso se mantiene hoy en día o ha cambiado? ¿Usted qué cree, Ana María Cortés? ¿Eso se mantiene o ha cambiado? Ana María. Ana María. ¿Me escucha, Ana? Ángela. Pues según lo que dice usted es que en estos tiempos las personas que tenían más tierra eran como prácticamente, eran ricos como usted dice. Hoy en día me parece a mí que se sigue manteniendo eso porque hoy el que más dinero tenga tiene acceso a más prestigios. Y los que tienen menos dinero no tienen tanto prestigio social, ni el mínimo poder político. Total, entonces imaginémonos como después de 100 años, parece que nada ha cambiado en ese sentido, ¿no? Complicado, porque claramente la mayoría de la población pues no tiene extensiones de tierra, entonces la mayoría de la población no tiene poder político y por lo tanto se mantiene en unos pocos. Hay que entender que se empieza a mover un poco más la gente a las ciudades, pero lentamente, y la educación durante todo este momento que se mantiene de mano con la iglesia es muy católica. ¿Listo?
Entonces, esto quería. El alto índice de analfabetismo. ¿Alguien sabe a qué se refiere el analfabetismo? Si yo soy analfabeta, ¿qué pasa? Carlos. No sabe leer ni escribir. Normalmente eran los campesinos, que en Colombia anteriormente pertenecía casi al 80%. Exacto, entonces, sobre todo el analfabetismo es enorme. ¿Y esto qué va a traer? Que después se traigan cambios. Entonces, en estos momentos... Profe, sí. Que en estos tiempos ya no se dice persona analfabeta, sino que iletradas. Ok, ¿y eso por qué? Pues son las personas que no saben leer ni escribir. Es el mismo significado. Ah, ok, solo que ha cambiado como la forma de referirse a ellos. Es posible. Muchas gracias. Además, es importante ver cómo esto sí ha cambiado en 100 años y la mayoría de la gente en ese entonces no recibía educación. Por lo tanto, pues existía tanto índice de analfabetismo. Hoy en día, la gran mayoría de los niños y niñas y jóvenes en el país logran tener acceso a educación. Ya la calidad de la educación es otro tema, ¿sí? Pero logran tener acceso y la gran mayoría logra saber leer y escribir de una manera básica. Pero ya es un adelanto muy grande a lo que teníamos hace 100 años. Acá creo que ya para que vayamos dando un giro a todo esto me parece importante, ¿sí? Que veamos un video de cómo se va dando un cambio, ¿sí? El diseño de los 20, que son dos presidentes, Ospina y Abadía, como nos lo presentarán en la próxima clase algunos de sus compañeros, pues ve esto de la danza de los millones y la prosperidad del debe, es que Panamá, sí, fue indemnizada, o sea, Colombia fue indemnizada por Panamá. Entonces nos entraron los 25 millones de dólares de los que hablaban y se empezaron a hacer un montón de proyectos, pero no tantas construcciones, dice un historiador. Voy a poner el video ya para que nos vayamos con estas ideas, ¿sí? Por favor, pongamos atención. Acá está. Perdón. Parte de lo que nos hace humanos es esa capacidad de aprender y adaptarnos, sin importar las circunstancias. Siempre aprendemos. Aprendemos de lo bueno y de lo malo, de lo que amamos. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¿Pueden oír el audio o no? Aló. Está como un poco cortado. Está medio cortado. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Hegemonía conservadora a la República Liberal. Desde la regeneración de 1886 hasta la década de 1930, los conservadores se mantuvieron a la cabeza del poder político colombiano, y ni la Guerra de los 1000 días hizo tambalear su poder. A este periodo de cerca de 46 años se le ha llamado con frecuencia la hegemonía conservadora, que inició formalmente con la constituyente de Núñez y terminó en 1930 con el fin de la presidencia de Miguel Abadía Méndez y la llegada del liberal Enrique Olaya Herrera. ¿Sabe quién era el presidente de Colombia en 1930? No. No. Olaya Herrera. Aunque en el gabinete de gobierno de varios presidentes de la hegemonía conservadora participaron también liberales, como el caso de Rafael Uribe Uribe, quien fue ministro de la dictadura presidencial de Rafael Reyes. En general, los liberales estuvieron al margen del poder. Uribe Uribe, militar que combatió en la Guerra Civil de 1895 y en la Guerra de los 1000 días comandando tropas liberales, no apoyó la Unión Republicana y fue señalado por esta cuando el candidato conservador José Vicente Concha subió a la presidencia en 1914.
El 15 de octubre de ese mismo año, Uribe Uribe fue asesinado en los alrededores de la Plaza de Bolívar en Bogotá por 2 trabajadores, lo que constituyó el primer magnicidio del siglo XX colombiano. Que en esa época la influencia de la iglesia era impresionante. El arzobispo de Bogotá era el que decía quién era presidente y quién no. Se llamaba Monseñor Bernardo Herrera Restrepo. Y se murió Monseñor Bernardo Herrera por esa época y el Partido Conservador quedó loco. Y surgieron 2 candidatos, Vázquez Cobo, el general Vázquez Cobo, y el poeta Guillermo Valencia. Ya para los años 20, el debate sobre la iglesia, factor de discordia y división entre los 2 partidos, fue acompañado por otros debates: la educación, el voto de las mujeres. Entonces, según ese video, sí, Yaira, según el video, Yaira no está. Kenny, según el video, ¿la iglesia tenía o no tenía mucho poder sobre lo que pasaba en el país? Sí tenía, pues como dicen, tenía bastante poder hasta el punto de poder elegir presidentes. O sea, tenía mucha influencia sobre las personas. Claro, muchas gracias. Y eso va a ser un cambio muy grande que se va a dar luego, porque con los liberales la iglesia se va a separar mucho del Estado. Además, hay que entender el papel que en la educación la iglesia también jugaba un papel fundamental y estaba muy encima de lo que se enseñaba o no, para luego, cuando vienen los liberales al poder, pues se les quita mucho poderío allí. Entonces vamos a seguir viendo. Mujeres, la pena de muerte, el alcoholismo o el control de la prostitución. El desarrollo industrial y el crecimiento de las ciudades hizo que apareciera la clase obrera y más adelante el movimiento sindical. Estados Unidos decidió pagar por la pérdida de Panamá $25 millones. Y eso era el doble del presupuesto de Colombia. Pero llegó la platica y vénganos. Comenzaron las obras públicas en este país, que nosotros éramos un país incomunicado. Y se lanzaron a hacer las carreteras. La platica, pues $25 millones, pues sí, mucha plata, pero no alcanzaron. Y entonces hubo que comenzar a hacer préstamos internacionales. Por primera vez Colombia comenzó a pedir. Yo no veo nada. Los últimos años. ¿No ve nada, Valeria? No. ¿Y oye? ¿El resto está viendo? ¿Ahí ve? ¿Ahí ven? Es que Sí, miro. ¿Cómo? Ahí sí, pero se escucha a veces como un poco cortado, pero sí se entiende. Y la imagen sale como distorsionada. Conservadoras fueron Creo que lo más conocidas por la importante es el proximidad audio. al debe. Gracias, Kim. Ya que hacia final de los años 20 aumentó el crédito externo y el déficit fiscal en el país. Para las elecciones de 1930, el Partido Conservador estaba dividido entre los que apoyaban a Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo. Los liberales eligieron como candidato a propio a Enrique Olaya Herrera, quienes apenas llegó al poder reveló su intención de gobernar teniendo cerca a los conservadores, y así creó la corriente de la concentración nacional. Y a Olaya le tocó manejar esa coyuntura, entonces le tocó manejar el déficit económico, que estamos sin plata, las obras públicas que se paralizaron, la política que comenzaba a ponerse terrible en esa época. En el primer periodo de la República Liberal, Olaya Herrera se preocupó por consolidar un gobierno al que se llamó de concertación nacional. Olaya Herrera tuvo serios inconvenientes para lograr los cambios sociales y políticos que los liberales buscaban para el país. En su presidencia, tuvo que lidiar con el clima de agitación social que dejó la masacre de las bananeras, el desempleo y el conflicto colombo-peruano. Enrique Olaya Herrera murió en Roma el 18 de febrero de 1937. El 80% de nuestra televisión y todo eso debería ser sobre la historia pasada, presente, mucho, me encanta, me gusta mucho, ojalá tengan
volviendo ya acá, lo que mostró el video, sí, gracias. Lo que mostró el video es que cuando pagan por Panamá, los gringos, a esto se le llamó acá la danza de los millones. ¿Por qué? Porque eran 25 millones de dólares, un montón de plata. Como el historiador del video nos dice, se empiezan a construir vías y ferrocarriles, se intenta unir el país. ¿Qué pasa? Mucho de esta infraestructura, ¿sí?, es para algunos. ¿Por qué? Porque es para los que están en el poder. Entonces, mucho, digamos, del ferrocarril que se construye es para Antioquia y la forma en que pueden sacar, ¿sí?, de donde era el presidente en ese momento, Pedro Nelo Ospina, de cómo podían sacar de sus fincas cafeteras hacia el río Magdalena para movilizar en buque y sacarlo del país, su propia exportación. Entonces siempre hay que tener en cuenta que en Colombia la mayoría de los presidentes pues tienen en cuenta sus intereses personales antes que el de la mayoría. No siempre, pero ha sido una constante, desafortunadamente. Se empieza a trabajar también en servicios públicos, en los puertos, en construcción de carreteras. Los 20, ¿sí?, empiezan a ver mucho más que las ciudades avanzan y por lo tanto avanza también la idea de irse hacia las ciudades. La gente del campo se empieza a movilizar y como hay fábricas de cerveza ahora, de vidrio, de ladrillos, entonces la gente ¿qué hace? Pues empieza a trabajar. Pero esto viene con la idea de que se creó, de que había sucedido la Revolución Rusa. La Revolución Rusa y el comunismo, ¿qué era lo que decían? ¿Alguien se acuerda qué era lo que decía la Revolución Rusa o el comunismo? ¿O qué es lo que pide? Igualdad económica, entonces igualdad económica es algo más como comunista. Es como prácticamente derribar el capitalismo, más interés por el pueblo, el movimiento obrero, que años después se da con la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo. De alguna manera, el comunismo buscaba eso, la igualdad para todos. Ese era el discurso al menos, ¿no? Y pues los trabajadores pues empezaban a ver, oye, así nosotros estamos trabajando, no sé, 12 horas diarias, no nos dan comida en la empresa, nuestro descanso es mínimo, trabajamos todos los días de la semana. ¿Y dónde están nuestros derechos laborales? ¿Dónde de alguna manera se nos respeta la dignidad? ¿Sí? Empiezan a sentir esta indignación. ¿Por qué? Porque también llegan ideas de afuera todo el tiempo y en otros países está sucediendo y hay personajes como María Cano, por ejemplo, una mujer muy importante, ¿sí?, que empieza a decirle a los mismos obreros, hey, ustedes no se merecen vivir así, ustedes merecen más respeto, ustedes merecen mejores condiciones, nos toca ponernos a 10 y empiezan a crear protestas, a hacer huelgas, ¿sí?, se crean sindicatos y esto obviamente va a traer conflicto. ¿Con quién? Con los empresarios. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? La misma que muchas veces se ha dado acá ante estos conflictos, ante estas protestas. Aguirre, ¿usted cuál cree que fue la respuesta del gobierno que en general se ve cuando la gente protesta y hace huelga? José David Quiñones. José Quiñones, ¿está ahí? No parece. Mati, ¿usted está ahí? ¿Alguien más? ¿Cuál cree que fue la respuesta del gobierno y por la que sucedió años después la masacre de las bananeras? Que no tenía plata. No, no tanto. La respuesta del gobierno, ¿usted cuál cree que fue, Valerie? Ante las huelgas, ante las protestas. ¿Qué decide hacer el gobierno cuando pasa esto? Que pues cuando hay huelgas, el gobierno pues no está de acuerdo. Entonces, lo que pedía la gente, porque siempre que hay huelgas piden algo para buscar una solución al problema, pues me imagino que la solución del gobierno fue decirles que no, que ellos no iban a hacer lo que los ciudadanos le estaban pidiendo. Entonces, de allí vino la masacre de las bananeras.
De allí, muy bien. Entonces, pues lo que hacen es reprimir, ¿sí? Esas huelgas, y la represión desafortunadamente se da de manera violenta. Entonces, empiezan a matar gente, empiezan a perseguir los que están metiéndose en estas ideas de crear sindicatos, de movilizar las huelgas, de hacer protestas. Eso es lo que hace el gobierno en manos de conservadores. ¿Presionado por quién? Por Estados Unidos, que Estados Unidos tenía mucho miedo que el comunismo fuera cogiendo forma acá en América Latina. Lo vamos a ver después también de una manera más intensa. Además, pues buscan industrializar y que se exploten recursos naturales nuevos como el caucho que habíamos visto en la Amazonía, el banano, el petróleo, ¿sí? Y digamos que esto es el diseño de los 20. Por hoy vamos a dejar ahí y pasamos mañana, el viernes, a mirar un poco masacres de las bananeras, el cambio de los liberales. ¿Listo? Entonces dejamos ahí. Les agradezco mucho.